La primera vez que mi hijo se puso delante de mí para protegerme, el salón entero dejó de respirar. Habíamos ido al mercado de las lunas, una feria que solo se abría una vez cada estación, cuando las farolas de cristal eran encendidas por las hadas de la corte menor y los elfos artesanos colgaban hilos de plata entre los árboles negros del bosque de Orwent. Yo había prometido a mi pequeño una noche sencilla, pan tibio con miel de abedul, música suave, alguna baratija tallada en madera luminosa, nada más, nada que alterara la calma que tanto me había costado construir, pero la calma, al parecer, nunca me había pertenecido del todo. Yo me llamo Elira, tengo el cabello rubio, la piel clara y una vida discreta cosida a base de trabajo silencioso, vestidos remendados y mañanas frías. Desde hacía 6 años vivía en el extremo sur del reino feérico de Valdoria, en una casa cubierta de enredaderas pálidas, con mi hijo Mael, y una rutina modesta que a veces se parecía demasiado a la soledad. No me quejaba. La paz también puede ser una forma de riqueza. Mael, en cambio, era incapaz de pasar inadvertido. Tenía 7 años, ojos grandes, una dignidad sorprendente para alguien tan pequeño, y esa costumbre de tomarme la mano como si temiera que el mundo pudiera apartarme de él con un descuido. Aquella noche llevaba una capa gris, demasiado larga para su estatura y un aire de solemnidad que hacía sonreír incluso a los mercaderes más hoscos. Todo iba bien hasta que lo noté. Un desconocido nos observaba desde el otro lado del puesto de frutas escarchadas. No era el único que miraba, claro. En las ferias todos miran a todos. Pero aquello era distinto. No tenía la curiosidad ligera de los transeúntes, ni la arrogancia de los nobles menores. Era una mirada firme, quieta, tan intensa que me hizo sentir como si me hubiese detenido en mitad de una canción que solo él conocía. Vestía de oscuro. Su capa tenía el tono de los bosques antes de la lluvia. Llevaba el cabello recogido detrás de la nuca y una postura tan recta que incluso sin joyas ni escolta parecía imposible confundirlo con un hombre común. No sonreía. Tampoco resultaba amenazante. Solo me miraba como si intentara recordar algo perdido hace muchos años. Yo bajé la vista de inmediato. Aprendí hace tiempo que las mujeres solas no deben sostener demasiadas miradas, sobre todo en tierras donde los nombres pesan más que los hechos y las historias ajenas siempre parecen más entretenidas que la verdad. Tomé la mano de mi hijo y me dispuse a seguir caminando, pero Mael se detuvo. Sentí como sus dedos se tensaban alrededor de los míos. Luego se soltó, dio un paso al frente y alzó la barbilla con una valentía que no le cabía en el cuerpo. «Deja de mirar a mamá», dijo, con la voz clara y temblorosa al mismo tiempo. El rumor del mercado se quebró. El mercader del puesto cercano dejó caer una cuchara de cobre. 2 hadas dejaron de reír. Una anciana elfa volvió la cabeza con expresión escandalizada, y yo sentí que el alma se me iba a los pies. «Mael», susurré, mortificada, «ven aquí». Pero mi hijo no retrocedió. «No me gustó tu cara», añadió, «y tampoco cómo la miras». Hubo un silencio tan profundo que pude escuchar el tintineo de las campanas colgadas sobre las ramas más altas. Yo quería desaparecer, tomarlo en brazos, pedir disculpas, hacer cualquier cosa que borrara aquella escena. Sin embargo, el desconocido no se ofendió. Lo inesperado fue eso. En lugar de fruncir el ceño o llamar a los guardias, inclinó apenas la cabeza hacia Mael, como si acabaran de presentarle a un embajador diminuto y de modales severos. «Entonces debo disculparme», respondió con una voz grave y serena. No pretendía incomodarla. Su forma de hablar no era la de un aldeano ni la de un viajero cualquiera. Era precisa, elegante. Cada palabra parecía colocada con el mismo cuidado con el que los joyeros encajan las piedras sobre el oro. Yo tragué saliva. «Mi hijo es protector», dije, intentando sonreír. «A veces demasiado». «Eso no es un defecto», contestó él, y por primera vez sus ojos dejaron de estar fijos en mí para posarse en Mael con respeto genuino. «Es una rareza valiosa». Mael entrecerró los ojos como si aún dudara de sus intenciones. Yo lo tomé suavemente por los hombros y lo acerqué a mí. Podía sentir las miradas alrededor, el nacimiento de los susurros, el viejo y desagradable calor de saberse observada. Había pasado años huyendo de cualquier cosa que llamara la atención sobre nosotros. La seguridad de mi hijo dependía de mi discreción. Yo no podía permitir escenas, nombres, curiosidad. Sin embargo, cuando levanté la vista una vez más, el extraño seguía allí, inmóvil, y algo en su expresión me detuvo. No era burla, no era deseo impaciente, ni siquiera era simple interés.
Era reconocimiento, como si al verme hubiera hallado una puerta que llevaba tiempo buscando, aunque no entendiera todavía a dónde conducía. Eso me inquietó más de lo que habría querido admitir. «Será mejor que nos vayamos», murmuré. El hombre dio un paso atrás, concediéndonos paso con una cortesía impecable. «Que disfruten la feria», dijo. Asentí sin responder, y tiré suavemente de Mael. Mi hijo obedeció, aunque siguió volviendo la cabeza mientras avanzábamos entre puestos de lámparas azules, flautas de caña y telas bordadas con polvo de estrella. Durante unos minutos, intenté convencerme de que todo había terminado, de que aquel encuentro no era más que una rareza de feria que desaparecería al amanecer. Pero en los reinos feéricos, las casualidades suelen tener demasiada memoria. Más tarde, cuando compré pan de nuez y una bufanda de lana clara para el invierno, noté que la vendedora me observaba con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «¿Ocurre algo?», pregunté. La mujer dudó antes de responder. «Ese caballero», dijo en voz baja, «no suele pasar desapercibido, aunque hoy parezca empeñado en lo contrario». Fruncí el ceño. «No lo conozco». Ella abrió mucho los ojos, como si mi respuesta fuera imposible. «Entonces de verdad no sabe quién es», susurró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Antes de que pudiera insistir, un grupo de músicos comenzó a tocar junto a la fuente central, y la gente se apartó con una reverencia tan sincronizada que parecía ensayada. Yo me giré por puro instinto. El desconocido caminaba entre la multitud sin escolta visible, pero todos abrían paso. Las hadas inclinaban las alas, los elfos bajaban la mirada, incluso los mercaderes más orgullosos se quedaban inmóviles, con la respiración contenida. Y entonces lo comprendí, no por su capa ni por su porte, sino por el modo en que el bosque entero parecía reconocerlo. El hombre al que mi hijo acababa de desafiar no era un viajero, no era un noble cualquiera, era el rey Alfa, de Valdoria. Mi mano buscó a Mael con desesperación. Lo encontré a mi lado, pequeño, serio, todavía sosteniendo el trozo de pan envuelto en papel fino, sin tener idea de que acababa de hablarle con valentía al soberano más temido y respetado de los reinos del norte. Y cuando pensé que el suelo no podía desaparecer más bajo mis pies, el rey Alfa volvió la cabeza y me miró otra vez, no a la multitud, no al mercado, a mí, como si entre todos los rostros del reino solo hubiera regresado por uno. Y por primera vez en muchos años, tuve miedo no de perder la paz, sino de que mi corazón recordara cómo late cuando alguien lo ve de verdad. Si esta historia te está atrapando, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar, y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, después de descubrir quién era el hombre que había estado mirándome. El asim bullicio del mercado regresó poco a poco, pero ya no sonaba igual. Había una tensión nueva en el aire, una reverencia contenida, como si la noche entera hubiera adoptado otra forma en el instante en que su identidad dejó de ser un rumor y se convirtió en certeza. Yo seguía sosteniendo la mano de Mael con más fuerza de la necesaria, incapaz de decidir si debía marcharme de inmediato o comportarme como si nada hubiera ocurrido. Mi hijo fue el primero en romper el silencio entre nosotros. «Mamá, ¿por qué todos se inclinan?». Me agaché hasta quedar a su altura. Intenté que mi voz sonara serena, aunque sentía el pulso acelerado en la garganta. «Porque ese hombre no es un desconocido cualquiera», dije. «Es alguien importante en este reino». Mael miró hacia la fuente central, donde el rey Alfa seguía avanzando sin prisa, como si la noche le perteneciera. Después me miró de nuevo a mí, desconcertado, pero sin asomo de arrepentimiento. «Yo solo quería que dejara de mirarte así», respondió en voz baja. No me gustó. La ternura me golpeó con tanta fuerza que por un instante olvidé el miedo. «Lo sé, cariño. ¿Me porté mal?», negué con suavidad. «Te portaste como alguien valiente, pero a veces la valentía también necesita cuidado». No supe explicarle mejor lo que yo misma apenas comprendía, porque la verdad era que, aunque cualquier mujer sensata habría tomado a su hijo y habría vuelto a casa sin mirar atrás, algo en mí seguía atrapado en aquella última mirada, no por ambición ni por curiosidad vana, sino por una sensación extraña y antigua, como si esa noche hubiera abierto una puerta que yo llevaba años fingiendo no ver. Me incorporé y traté de avanzar hacia la salida del mercado. Ya no quería permanecer allí. Cada paso me parecía más expuesto que el anterior. Notaba cómo algunas personas nos observaban a escondidas, otras no se molestaban en disimular. Una pareja de elfos incluso susurró al pasar a mi lado, y aunque no alcancé a oír sus palabras, reconocí el tono de quienes ya han empezado a convertir una escena en historia. No debía darles más motivos. Compré a toda prisa lo poco que nos faltaba y conduje a Mael por el sendero de linternas que bordeaba el lago oscuro. El cielo sobre Orwend
Estaba despejado, pero había una densidad particular en la noche, una oscuridad suave, casi viva, como si el bosque escuchara. Las hojas negras de los árboles reflejaban la luz azulada de las lunas gemelas, y el agua parecía hecha de vidrio en movimiento. Cuando por fin dejamos atrás el ruido de la feria, creí que podría respirar con normalidad. Me equivoqué. Apenas habíamos cruzado el puente de raíces trenzadas, cuando escuché pasos detrás de nosotros. Se me trenzó todo, el cuerpo. Me volví de inmediato, llevando a Mael discretamente a mi espalda. No era el rey Alfa, era una mujer alta, de piel dorada y alas irisadas recogidas como un manto elegante. Su vestido tenía el verde profundo de los bosques húmedos, y sobre su frente brillaba una pieza de plata fina con forma de ramas. Su presencia imponía respeto sin necesidad de dureza. Se inclinó ante mí con cortesía. Lady Elira, dijo. Mi sangre se enfrió. Hacía años que casi nadie pronunciaba mi nombre con ese tono formal. Creo que me confunde, respondí con cautela. La hada sostuvo mi mirada con amabilidad, pero sin titubeos. No la confundo. Mi nombre es Cerys. Sirvo en la casa alta de Valdoria. Su Majestad desea hablar con usted. Mael se aferró a mi falda. No, dijo antes de que yo pudiera contestar. La mujer lo miró con una expresión curiosa, casi enternecida. Tu hijo tiene un corazón fuerte, observó. Mi hijo está cansado, respondí con frialdad. Y yo también. Sea lo que sea que desee su Majestad, tendrá que esperar. Cerys no pareció ofendida, solo bajó la voz. Su Majestad no acostumbra a insistir 2 veces, pero esta noche ha pedido algo inusual. Me ha ordenado que no la asuste, que no la presione y que le diga solo la verdad. Eso, en lugar de tranquilizarme, me puso aún más alerta. ¿Qué verdad? La hada dirigió una breve mirada hacia Mael, como si evaluara cuánto debía decir delante de él. La verdad de que el rey Alfa no la miraba por capricho. Noté un vértigo helado bajo las costillas. No entiendo. Cerys respiró hondo. Entonces quizás sea mejor que lo escuche de él, dijo. Mañana, al atardecer, una carroza la esperará en el límite del bosque. Si decide no subir, nadie volverá a molestarla. Esa promesa también me pidió que se la diera. La observé sin responder. No confiaba en la corte. Nunca había confiado. En los reinos feéricos, las promesas podían ser tan delicadas como el hielo y romperse con el peso de una sola palabra equivocada. Pero la sinceridad en el rostro de aquella mujer dificultaba rechazarla de forma inmediata. ¿Y si no quiero saber nada de esto?, pregunté. Entonces nadie hablará, respondió ella. Pero hay cosas que permanecen dormidas solo hasta que alguien las mira de frente. Mael frunció el ceño, confundido. Mamá, vámonos. Su voz me devolvió el centro. Sí, nos vamos. Cerys inclinó de nuevo la cabeza y dio un paso atrás. Mañana al atardecer, repitió con suavidad. Solo si usted así lo desea. La dejamos atrás sin añadir palabra. El resto del camino hasta casa lo hicimos en silencio. Yo percibía cada sonido del bosque con una claridad insoportable. El roce de las ramas, el crujido de la tierra húmeda, el murmullo distante de criaturas nocturnas ocultas entre helechos plateados. A veces sentía que alguien nos seguía, pero cuando me volvía solo encontraba sombras y luna. Al llegar a nuestra casa, encendí 2 lámparas de aceite dorado y cerré las contraventanas. Preparé leche tibia con canela silvestre para Mael. Le desaté la capa, le peiné con los dedos el cabello oscuro, todavía alterada por dentro aunque me esforzara por parecer tranquila. Él me observó con demasiada atención para un niño de su edad. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Quise mentirle. No pude. Un poco, admití. Mael dejó la taza sobre la mesa y se acercó. Me abrazó con esa decisión sencilla que solo tienen los niños que aman sin cálculo. Yo también tuve miedo cuando ese hombre te miró, susurró, pero no iba a dejarte sola. Cerré los ojos y apoyé la mejilla en su cabeza. A veces olvido que fue la vida quien me lo dio, y no el cielo, porque ninguna mujer podría merecer un hijo así sin haber hecho antes algo extraordinario. Cuando por fin logré acostarlo, pensé que dormiría enseguida, pero se incorporó entre las mantas justo antes de que yo saliera del cuarto. Mamá, sí. Si ese rey vuelve a mirarte así, quiero estar contigo. Una tristeza dulce me rozó el corazón. Siempre estarás conmigo, respondí. Apagué la lámpara y cerré la puerta con cuidado. Luego me quedé sola en la cocina, con la noche apoyada al otro lado de los cristales, y permití que la verdad me alcanzara por completo. El rey Alfa había pedido verme. Y lo más inquietante no era que supiera quién era yo. Lo más inquietante era que una parte de mí, por pequeña y temeraria que fuese, quería ir. Dormí poco aquella noche. No sé en qué momento conseguí cerrar los ojos, pero recuerdo haber permanecido mucho tiempo sentada junto a la ventana de la cocina, con las manos alrededor de una taza ya fría, mirando el reflejo de las lunas sobre el vidrio. La casa estaba en silencio. Mael respiraba con tranquilidad en la habitación contigua. El bosque, en cambio,
Parecía despierto, no inquieto, no amenazante, solo atento, como si algo en Valdoria hubiera cambiado de dirección, y hasta los árboles lo supieran antes que yo. Durante años me acostumbré a no esperar nada de nadie. Era una forma de protegerme. Había aprendido que las mujeres como yo, sin apellido, poderoso, sin corte, sin séquito, debían construir la vida con prudencia y sostenerla con discreción. No pedir demasiado, no mirar demasiado alto, no confiar en luces que pudieran apagarse en cuanto una mano más fuerte las tocara. Mi mundo era pequeño, sí, pero era mío. Una casa modesta, un huerto, un niño que llenaba de sentido incluso los días más duros. No necesitaba más. Y sin embargo, al amanecer seguía pensando en la voz del rey Alfa. No, la había escuchado apenas un instante, apenas unas frases, pero había algo en su tono que no conseguía apartar de mí. Una gravedad serena, una forma de hablar que no exigía obediencia y que, precisamente por eso, resultaba más poderosa. Me levanté antes de que saliera el sol y encendí el horno de piedra. Amasé pan para no pensar, o fingiendo no hacerlo. El movimiento repetido de las manos siempre me había ayudado a ordenar lo que sentía, mezclar, doblar, esperar. A veces la vida debería parecerse más a eso, saber cuánto calor necesita cada cosa para convertirse en alimento, y no en ceniza. Cuando Mael despertó, entró en la cocina arrastrando las mantas sobre los hombros, como si fueran una capa real. Se frotó los ojos y me observó en silencio unos segundos. «¿Todavía estás preocupada?», dijo. No era una pregunta. Sonreí con cansancio. Todavía estoy decidiendo qué hacer. Mi hijo se sentó a la mesa, serio como un pequeño consejero de guerra. Le serví leche tibia y una rebanada de pan con miel clara. «Si no quieres ir, no vayas», respondió. Lo miré. «A veces lo más difícil no es escoger entre ir o no ir», murmuré. «A veces lo difícil es entender por qué algo importa tanto de repente». Mael frunció el ceño. «Porque te miró como si te conociera». Aquellas palabras me atravesaron con una precisión incómoda. Me volví hacia la ventana para disimularlo. Tal vez solo fue curiosidad. «No», dijo él, con la seguridad limpia de los niños. «La curiosidad es cuando miras una cosa». Él te miró a ti. No supe qué contestar. Pasamos la mañana en las tareas habituales. Recogí hojas secas alrededor del pozo. Ordené los estantes de lino. Sacudí el polvo dorado que a veces dejaban las hadas pequeñas al pasar cerca de los rosales del camino. Mael intentó ayudarme, aunque terminó distrayéndose, persiguiendo mariposas de alas transparentes entre los setos. Todo parecía normal, y al mismo tiempo, nada lo era. Cada vez que creía haber decidido no acudir a aquella cita, algo me hacía vacilar. No era ambición, tampoco vanidad, era una sensación más difícil de nombrar. La intuición de que detrás de aquella invitación había una verdad antigua, una pieza de mi propia vida, que yo no había perdido del todo, pero que tampoco me había atrevido a buscar. A mediodía recibimos una visita. No fue Ceris, como yo temía. Fue mi vecina, una elfa llamada Nerea, que vivía colina abajo y siempre encontraba una razón para traerme algo. Hierbas secas, manzanas tardías, consejos que yo no pedía. Tenía una bondad tranquila y una mirada demasiado observadora para mi gusto. Esa mañana apareció con un cesto de flores blancas y una excusa poco convincente. «Estas abren mejor si no les da el sol directo», dijo, entrando en la cocina sin esperar permiso. Pensé que quizá querrías algunas. Acepté el cesto, agradecida y alerta al mismo tiempo. Nerea recorrió con la vista la estancia y finalmente me miró a mí. «El mercado estuvo interesante anoche». Apreté los dedos alrededor del asa del cesto. «Supongo». Ella sonrió apenas. Cuando una aldea pequeña ve al rey Alfa detenerse ante una misma persona 2 veces, no suele hablar de otra cosa. Sentí un leve cansancio en el pecho. No se detuvo ante mí, solo coincidimos. Nerea se acercó y empezó a colocar las flores en una jarra de barro, como si aquella fuera también su casa. «Elira», dijo con suavidad, «llevo años siendo tu vecina. Sé cuando escondes algo, y sé cuando solo intentas sobrevivir a los rumores. Esta vez no te juzgo. Solo quiero decirte que, si la corte ha puesto sus ojos en ti, deberás andar con cuidado. Los poderosos no siempre saben lo que hacen cuando despiertan esperanzas en quienes viven lejos de ellos». Sus palabras me molestaron más de lo que deberían. «No tengo esperanzas que despertar», respondí quizá con demasiada rapidez. Nerea me sostuvo la mirada en silencio. Luego bajó los ojos hacia las flores. «Eso crees tú». Cuando se fue, me dejó una inquietud nueva, no porque tuviera razón, sino porque temía que pudiera tenerla. La tarde llegó demasiado pronto. El cielo se volvió de un azul profundo, y el borde del bosque empezó a encenderse con la luz ámbar que precedía al atardecer. Yo seguía sin decidirme. Había cambiado de idea tantas veces que ya no confiaba ni en mi prudencia ni en mi impulso. Fue Mael quien terminó inclinando la balanza. Yo estaba doblando ropa junto al arcón,
cuando él apareció en la puerta con el abrigo puesto y las botas mal cerradas. «¿Qué haces?», pregunté. «Prepararme». «¿Para qué?» «Para ir contigo». Dejé la tela a un lado. «No sabes si voy a ir». «Sí vas a ir», dijo con total calma. «Has estado caminando en círculos desde que salió el sol». A pesar de mi ansiedad, me reí. Era imposible no hacerlo a veces con él. Me acerqué y me arrodillé frente a mi hijo para ajustarle bien las botas. «No sé si debo llevarte». Él me rodeó el cuello con los brazos. «Entonces no vayas sola». El silencio que siguió fue breve, pero decisivo. Lo abracé fuerte, quizá demasiado. Comprendí en ese instante que mi temor no venía solo del rey Alfa, ni de la corte, ni del misterio. Venía también de mí misma, del peligro de sentir curiosidad después de tantos años de resignación, del peligro todavía mayor de sentir algo más. Cuando el sol empezó a esconderse tras las copas negras de Orwend, tomé mi capa clara, peiné mi cabello rubio y até una cinta sencilla detrás de la nuca. No elegí el vestido más bonito que tenía, tampoco el más humilde. Elegí uno azul grisáceo, discreto, que me hacía sentir firme sin llamar la atención. Mael tomó mi mano antes incluso de que yo se la pidiera. Caminamos juntos hasta el límite del bosque, y allí estaba. La carroza nos esperaba en medio del sendero, silenciosa bajo la luz dorada del crepúsculo, tallada en madera oscura con filigranas de plata antigua. No había emblemas visibles, pero no los necesitaba. Dos criaturas, altas de ojos luminosos, sostenían las riendas con una quietud impecable. A su lado, Cerys aguardaba con el mismo gesto sereno de la noche anterior. Cuando nos vio acercarnos, inclinó la cabeza. «Pensé que vendría sola», dijo con amabilidad. «Yo también», confesé. Cerys miró a Mael y, para mi sorpresa, sonrió. Su Majestad dijo que, si usted acudía, confiaba en que tomaría la decisión correcta. Tal vez esto también forme parte de ella. La observé unos segundos. «Todavía puedo arrepentirme», dije. «Por supuesto», respondió. Miré la puerta de la carroza. Luego miré a mi hijo. Después levanté la vista hacia la profundidad del bosque, donde el camino desaparecía entre sombras violetas y árboles antiguos. No sabía qué verdad me esperaba al otro lado. Solo sabía que, si daba ese paso, mi vida dejaría de ser la misma. Y aún así, apreté la mano de Mael y subí. En cuanto la puerta de la carroza se cerró, detrás de nosotros, sentí que el aire cambiaba. No era solo el aroma de la madera antigua mezclado con hojas secas y un perfume tenue de lirios nocturnos. Era una sensación más profunda, como si al subir hubiera atravesado una frontera invisible. Afuera seguía existiendo el bosque, la feria, mi casa, mi vida conocida, pero dentro de aquel espacio estrecho y silencioso, todo parecía suspendido, como si incluso el tiempo se negara a avanzar con normalidad. Mael se sentó muy cerca de mí. No tenía miedo, o al menos no quería mostrarlo. Mantenía la espalda recta y los ojos atentos, como si hubiera decidido que, pasara lo que pasara, no iba a dejarme sola ni un momento. Le acomodé el cuello de la capa con ternura, intentando esconder el temblor de mis manos. Cerys viajaba frente a nosotros. No hablaba. Solo observaba el camino a través de la ventanilla con una serenidad impecable. La carroza se puso en marcha casi sin sacudidas, avanzando por el bosque con una suavidad extraña, como si las ruedas apenas rozaran la tierra. Intenté escuchar los sonidos exteriores, pero llegaban amortiguados. Todo estaba envuelto en una quietud casi ceremonial. «¿Cuánto tardaremos?», pregunté al fin. «Poco», respondió Cerys. «El pabellón donde Su Majestad desea recibirla no está dentro del palacio principal». Eso me sorprendió. «¿No iremos a la corte?» «No esta noche». La forma en que lo dijo me alivió y me inquietó al mismo tiempo. Había imaginado salones inmensos, miradas altivas, damas susurrando detrás de abanicos de cristal. Había imaginado sentirme pequeña antes incluso de hablar. Saber que no me llevarían al corazón del poder me quitó un peso del pecho, pero también hacía más íntimo todo aquello, más difícil de entender, porque allí, insistí. Cerys dudó apenas un segundo, porque Su Majestad no quiere que se sienta exhibida. Bajé la vista al regazo. La respuesta era demasiado precisa para ser casual. Durante el resto del trayecto nadie dijo nada. Mael apoyó la cabeza en mi brazo, aunque siguió despierto, atento a cada curva del camino. Yo intenté ordenar mis pensamientos, pero todos volvían al mismo punto. Un rey que me miraba como si me conociera, un llamado privado, una verdad que nadie quería decirme del todo. Y peor,
Aún, una parte de mí que ya no solo temía lo que pudiera descubrir, sino lo que pudiera sentir al descubrirlo. Al cabo de un tiempo, la carroza redujo la velocidad. Cuando Cerys abrió la puerta, el aire frío del anochecer entró de golpe y me obligó a parpadear. Descendí con cuidado, ayudando luego a Mael. Al alzar la vista me encontré ante un lugar que no se parecía a nada de lo que había imaginado. No era un palacio, era un pabellón de piedra, clara, levantado junto a un lago silencioso, rodeado de árboles altos cuyos troncos plateados reflejaban la luz de las lunas. Había puentes pequeños sobre canales estrechos y lámparas colgantes que parecían estrellas atrapadas en vidrio. Todo era elegante, sí, pero no ostentoso, hermoso de una manera casi íntima, como un lugar construido para pensar en voz baja. Las puertas del pabellón estaban abiertas. 2 guardianes nos observaron pasar sin decir palabra. No llevaban armaduras pesadas ni mostraban hostilidad, pero su sola presencia bastaba para recordar que aquel era territorio real. Aún así, ninguno impidió que Mael caminara a mi lado. Cerys nos condujo por una galería larga bordeada de agua tranquila. Al final, frente a un salón iluminado por fuego dorado, se detuvo. Su Majestad los espera aquí. Respiré hondo. Podía haberme echado atrás incluso entonces. Podía haber dado media vuelta, tomado a mi hijo y marcharme con la poca dignidad que aún sentía reunir, pero no lo hice. Quizá porque ya había llegado demasiado lejos. Quizá porque, en el fondo, llevaba años esperando algo que no sabía nombrar. Entramos. El salón no era grande. Tenía techos altos, cortinas de un azul profundo y un ventanal abierto hacia el lago. No había consejeros, no había nobles, no había testigos, solo una mesa baja con té servido, 2 sillones, junto al fuego y, de pie frente al ventanal, el rey Alfa. Se volvió al oírnos. Por un instante olvidé respirar. A la luz cálida del salón parecía distinto a como lo recordaba en el mercado, menos inaccesible, aunque no menos imponente. Su ropa seguía siendo sobria, oscura, pero en aquel entorno privado ya no parecía un hombre disfrazado de sencillez, sino alguien que no necesitaba adornos para que el mundo entendiera quién era. Sus ojos se posaron primero en Mael, luego en mí, y en esa segunda mirada hubo algo que me desarmó más que cualquier muestra de poder, alivio, como si realmente hubiera temido que no viniera. «Gracias por venir», dijo. Su voz era la misma, grave, serena, extrañamente cercana. Yo incliné apenas la cabeza, sin saber qué grado de formalidad era correcto. Su Majestad. Mael no hizo reverencia alguna. Se quedó firme a mi lado, desconfiado. El rey Alfa pareció notarlo y, para mi sorpresa, casi sonrió. «Veo que sigues vigilándome», le dijo a mi hijo. Mael elevó un poco el mentón. Dije que no me gustó cómo mirabas a mamá. El fuego crepitó suavemente detrás de nosotros. Yo quería disculparme otra vez, pero el rey alzó una mano, deteniéndome con una cortesía que no resultó humillante. «No tiene que disculparse», dijo sin apartar la vista de Mael. «Hizo lo que muchos adultos no harían, proteger lo que ama sin medir a quien tiene delante». Mi hijo no respondió, aunque sus hombros se relajaron un poco. El rey Alfa nos indicó los asientos. Dudé antes de sentarme, como si aceptar aquella invitación fuera a aceptar también la cercanía que había intentado evitar desde la noche anterior. Pero Mael se acomodó primero junto a mí, y eso me dio la fuerza suficiente para seguirlo. Cerys sirvió el té y se retiró en silencio. Cuando las puertas se cerraron, comprendí que de verdad estábamos solos. El rey permaneció unos segundos en pie, mirándonos como si buscara las palabras adecuadas. «He pedido esta conversación por una razón que debería haber llegado a usted hace mucho tiempo», dijo al fin. «No por rumor, no por terceros. Por mí». Lo observé sin moverme. «No entiendo por qué me ha hecho venir». «Lo sé», respondió. «Y esa es una deuda mía». Su forma de decirlo me desconcertó más que cualquier revelación grandiosa. Una deuda, no una orden, no un privilegio concedido, algo personal. «Su Majestad», dije con cuidado, «yo no pertenezco a la corte. No tengo lugar en asuntos reales. Si se trata de un error de identidad, este es el momento menos doloroso para corregirlo». Él negó despacio. «No es un error. Nunca lo fue». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Entonces dígame la verdad». El rey Alfa se acercó unos pasos, pero sin invadir mi espacio. Había una contención deliberada en cada uno de sus movimientos, como si comprendiera que cualquier gesto brusco bastaría para hacerme levantar y huir. «Cuando era más joven», comenzó, «hubo un invierno en que viajé por el sur de Valdoria, sin anunciar mi nombre. Quería conocer el reino lejos de la reverencia y del miedo. En uno de esos viajes llegué herido por la tormenta a una casa pequeña en el borde del bosque. Mi corazón dio un golpe seco. No podía ser. La memoria,
que llevaba años enterrada bajo tareas, desvelo y silencio, se abrió de pronto como una puerta empujada desde dentro. Una noche de nieve, un hombre desconocido, una capa empapada, una fiebre alta, y yo, más joven, más ingenua, cuidando durante 3 días a un viajero que nunca dijo quién era en realidad. Se me helaron las manos. Fuiste tú, susurré. Sus ojos no se apartaron de los míos. Sí, el salón entero pareció inclinarse, porque de pronto, no solo entendí por qué me miraba como si me conociera, entendí por qué, al verlo, algo en mí había sentido que regresaba a una historia que yo nunca me permití terminar. Durante unos segundos no pude decir nada. El fuego seguía ardiendo en el brasero. El lago más allá del ventanal seguía inmóvil. Mi hijo seguía a mi lado, pequeño y alerta. Sin embargo, por dentro yo había vuelto a ser la mujer de aquella noche de nieve, la que aún no conocía la profundidad de ciertas ausencias, la que todavía creía que algunos encuentros podían quedarse suspendidos en la memoria, sin cambiarle para siempre la vida a nadie. Me puse de pie sin darme cuenta. No fue un gesto elegante ni medido, fue puro desconcierto. Tú, repetí, y el sonido se quebró antes de completarse. El rey Alfa no se movió. Sí, dijo otra vez, con una calma que no me alivió. Fui yo. Cerré los ojos un instante, y entonces regresó todo. El invierno más duro que recordaba el sur de Valdoria, el viento golpeando las contraventanas como si quisiera entrar a la fuerza. Yo sola en la casa vieja de mi tía, con las manos agrietadas por el frío y el alma todavía entera, aunque ya acostumbrada a la renuncia. El golpe en la puerta cerca de la medianoche, un hombre cubierto de nieve, casi sin fuerzas, con una mirada orgullosa incluso en la fiebre, lo había hecho entrar sin preguntar demasiado. Le quité la capa mojada, le ofrecí caldo caliente. Pasé 3 noches cambiando paños de agua sobre su frente y manteniendo el fuego vivo para que no se apagase del todo. Él habló poco al principio. Luego, cuando la fiebre bajó, empezó a hablar más, no de su nombre verdadero, no de su posición, sino del bosque, de la música de la corte antigua, de la forma en que algunas decisiones pesan incluso antes de tomarlas. Yo no entendía entonces por qué un viajero tenía aquella manera de observar el mundo, como si estuviera obligado a cargarlo. Recuerdo haber pensado que era un hombre triste, y recuerdo también que, por primera vez en mucho tiempo, yo no me sentí invisible. Abrí los ojos. Dijiste que te llamabas Loren, murmuré. Era el nombre que usaba cuando viajaba sin anunciarme. Sentí una punzada extraña en el pecho. No mentiste del todo, pensé, pero tampoco dijiste la verdad. Mael miraba de uno a otro con el ceño profundamente fruncido. Mamá, ¿ya lo conocías? Bajé la vista hacia él. Vi en sus ojos la necesidad urgente de entender, de ordenar aquel mundo que acababa de volverse más confuso. Sí, respondí con suavidad. Hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. El rey mantuvo una distancia cuidadosa. Parecía medir cada respiración para no empujarme más allá de lo que yo podía aceptar. Te busqué después, dijo. Lo miré con incredulidad. No, sí. Cuando regresé a la capital y pude retomar mi nombre, envié gente al sur. Pero la tormenta había aislado varios caminos durante semanas. Muchas casas quedaron vacías al final del invierno. Cuando por fin localizaron la aldea, tu tía había muerto y tú ya no estabas allí. Bajé lentamente la mano hasta el respaldo del sillón, necesitando algo firme que tocar. Eso también era verdad. Mi tía enfermó a comienzos de la primavera. Tras perderla, vendí lo poco que quedaba de la casa y me trasladé, no por estrategia, no por esconderme, solo porque la vida a veces obliga a seguir andando, aunque una parte de una misma no esté preparada. Nunca pensé que alguien fuera a buscarme, y mucho menos él. ¿Por qué? Pregunté, casi en un susurro. ¿Por qué habrías de buscarme? El rey Alfa tardó en responder. Porque no pude olvidarte. Las palabras cayeron entre nosotros, con una sencillez que las volvió más peligrosas. No fueron grandiosas, no sonaron ensayadas, no traían el brillo seductor de las promesas imposibles. Precisamente por eso me hicieron más daño. Yo había seguido adelante a mi manera, había guardado aquel recuerdo en el rincón de las cosas hermosas que no pertenecen a la realidad. Una conversación junto al fuego, una mano rozando la mía al pasarme una taza, una despedida al amanecer sin promesas, porque ninguna de las dos vidas permitía entonces pronunciarlas. Yo había aceptado que aquello fue breve, extraño, irrepetible, y ahora él estaba allí, diciéndome que tampoco lo había olvidado. Eso no cambia nada, respondí, aunque mi voz ya no sonaba firme. Lo sé, dijo, pero explica por qué estoy aquí. Negué despacio. No lo explica del todo. Un rey no busca durante años a una mujer del sur solo por un recuerdo amable en invierno. Sus ojos se endurecieron apenas, no por enojo, sino por la dificultad de lo que venía. Tienes razón. Sentí que el aire se volvía más denso. A mi lado, Mael se irguió.
¿Qué más hay?, preguntó con una seriedad que casi no correspondía a su edad. El rey Alfa lo miró con respeto antes de responderme a mí. Hace 3 lunas, llegó a la corte una relación de nombres de las aldeas del sur. Tu nombre apareció en un registro de tierras antiguas que estaba siendo corregido por la administración real. El Ira de Leth, decía. Cuando lo leí, supe que no podía dejar pasar otra vez el silencio. Leth. Hacía años que nadie pronunciaba ese apellido. Era el de mi madre. Un hombre pequeño, sin peso político, casi borrado por el tiempo. Bajé la vista, aturdida. Aún así, eso tampoco era suficiente para explicar la intensidad de aquella mirada en el mercado. El rey pareció adivinarlo. No fui a la feria solo para confirmar que eras tú, añadió. Fui porque necesitaba saber si la mujer que recordaba seguía existiendo, o si el tiempo la había convertido en alguien a quien yo no tenía derecho a acercarme. Levanté la cabeza lentamente. ¿Y qué viste? Su respuesta tardó apenas un instante. Vi a una mujer más fuerte de lo que recordaba, más cauta, más hermosa, y vi a un niño que te ama de tal manera que desafiaría a cualquiera por ti. Mi respiración se volvió irregular. No estaba preparada para oír eso delante de Mael, delante del fuego, delante de mi propia memoria. Mi hijo, que había permanecido serio todo el tiempo, preguntó entonces lo que yo no me atrevía todavía a formular. Si la conocías y no la encontraste, ¿por qué ahora sí querías hablar con ella? ¿Solo para recordar? Hubo un silencio amplio, casi solemne. No, respondió el rey Alfa, y en aquella sola palabra comprendí que aún no había llegado a la verdadera razón de todo aquello. El corazón me golpeó con fuerza. Entonces di la verdad completa, dije. El rey se acercó un paso, nada más. Su voz bajó, pero no perdió claridad. La verdad completa es que desde aquella noche jamás dejé de lamentar haberme ido sin darte una elección, y que cuando volví a encontrarte entendí que, si el destino me concedía una segunda oportunidad, no pensaba desperdiciarla. Sentí que el mundo entero se quedaba inmóvil dentro de mí, porque ya no estaba hablando de un recuerdo, estaba hablando de un futuro. Un futuro. La palabra no llegó a pronunciarse, pero se quedó suspendida entre nosotros con una claridad insoportable. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, no por rechazo, sino por el miedo profundo que a veces produce aquello que una parte de una misma ha deseado en silencio durante demasiado tiempo. Yo no era una muchacha soñadora. La vida me había enseñado a desconfiar de los milagros repentinos, sobre todo cuando venían vestidos de poder. Un rey podía mirar a una mujer humilde con ternura una noche, y al día siguiente, el mundo entero se encargaría de convertir esa ternura en escándalo, en burla o en herida. Las mujeres como yo no caíamos desde muy alto, pero precisamente por eso aprendíamos a proteger con fiereza lo poco que teníamos. Y yo tenía a Mael. Eso bastaba para volverme cuidadosa hasta el extremo. Me obligué a respirar despacio antes de hablar. No sé qué imaginas, dije al fin, pero si has decidido hablarme de segundas oportunidades, debo decirlo con claridad. Yo no puedo permitirme vivir de recuerdos ni de ilusiones. El rey Alfa no pareció ofendido. Al contrario, hubo en sus ojos una sombra de respeto, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. No te pido que lo hagas, respondió. Entonces, ¿qué me pides? Que me permitas acercarme a la verdad de tu vida tal como es ahora. No a la mujer que fuiste, a la mujer que eres. Esas palabras me hicieron bajar la guardia más de lo que me convenía, porque no hablaban de rescatarme, no hablaban de corregirme, no hablaban de convertirme en otra cosa, hablaban de verme. Mael fue el primero en reaccionar. ¿Y eso qué significa?, preguntó, mirándolo con la seriedad solemne que parecía despertar en él cada vez que alguien importante intentaba rodear una verdad con demasiadas palabras. Tu hijo tiene el raro don de ir directo al centro de las cosas, dijo el rey. Mael no sonrió. El rey Alfa bajó un poco el tono de voz. Significa que no quiero arrancarla de su vida ni llenarla de promesas vacías. Significa que quiero conocerla sin esconderme, y que, si ella lo permite, me gustaría que pudiera conocerme a mí más allá del trono. Apreté ligeramente la falda sobre mis rodillas. Eso suena sencillo dicho así. No lo es, admitió. Nada de esto lo es. Por primera vez desde que habíamos llegado, decidió sentarse frente a nosotros, no demasiado cerca, lo suficiente para que dejara de parecer una figura lejana al otro lado del salón y empezara a parecer un hombre obligado a hablar con honestidad. Si esto fuera solo deseo o nostalgia, continuó, no habría pedido que vinieras con libertad de negarte. No. Habría aceptado que llegaras con tu hijo. No habría elegido un lugar apartado de la corte. Lo que busco contigo no puede nacer de la imposición. Sus palabras hicieron eco en algo muy cansado dentro de mí. Durante años, casi todas las decisiones importantes de mi vida habían sido tomadas por la necesidad, por la pérdida o por el miedo. Escuchar a un hombre poderoso hablar de libertad en lugar de derecho,
Resultaba tan extraño que mi corazón no sabía si creerle o protegerse. Yo entrelacé los dedos para ocultar el temblor. No basta con que tú seas cuidadoso, dije. Existe la corte, existen los rumores, existen quienes me mirarían como si yo hubiera tendido una trampa solo por haber cruzado tu camino. Él sostuvo mi mirada sin esquivarla. Lo sé, y no entiendes del todo lo que una mirada así puede hacerle a un niño, añadí, posando la mano sobre el hombro de Mael. Él es mi vida. No permitiré que nadie lo convierta en objeto de curiosidad ni en sombra de una historia ajena. En cuanto pronuncié esas palabras, el rey Alfa cambió apenas la expresión. No retrocedió, pero su voz se hizo todavía más grave, más firme. Entonces escucha bien lo que voy a decirte, Elira. Mientras yo respire, nadie en mi reino tratará a tu hijo como una sombra. Hubo algo en el salón que se aquietó por completo. No fue una amenaza, no fue una declaración teatral. Fue una promesa pronunciada por alguien que llevaba años acostumbrado a que el mundo obedeciera no por miedo, sino por la contundencia de su palabra. Mael lo observó largo rato. ¿Y por qué habría de creerte?, preguntó. Yo cerré los ojos un instante, casi abrumada por el impulso de disculparlo. Pero el rey volvió a sorprenderme. «Porque aún no me has visto mentir», respondió. Mi hijo inclinó apenas la cabeza, como si estuviera evaluando la frase en serio. No supe si reír o llorar. El rey Alfa me miró entonces a mí. No quiero apresurarte, pero tampoco quiero seguir escondiéndome detrás del rango. Hay algo más que debes saber. Me tensé de nuevo. ¿Qué cosa? Mi nombre, dijo. Parpadeé, desconcertada. Supongo que debería haber sido lo primero y, sin embargo, hasta entonces no me había dado cuenta de que ni siquiera lo conocía. Siempre había sido el viajero enfermo, Loren. Después, el rey Alfa. Jamás un hombre con un nombre que pudiera sostenerse fuera del título. Aderan, dijo al fin. Ese es mi nombre. Aderan. Lo repetí en silencio. Tenía la gravedad de la piedra antigua y al mismo tiempo algo extrañamente cálido, como si perteneciera a alguien que se había acostumbrado a cargar mucho más de lo que mostraba. Mael lo dijo en voz alta antes que yo. Aderan. El rey lo miró con una pequeña sonrisa cansada. Sí. Mi hijo se cruzó de brazos. No sé si me caes bien todavía. Yo me llevé una mano a la frente, pero Aderan soltó una risa breve, baja, inesperadamente humana. Es justo, respondió. Aún me falta mucho para ganármelo. Ese pequeño instante cambió algo, no de forma espectacular. No convirtió el miedo en confianza ni la distancia en intimidad, pero aflojó la dureza del aire. Me permitió ver, por primera vez desde que entramos, que bajo la figura del soberano seguía existiendo él, hombre que una noche aceptó una taza de caldo con gratitud sincera, y me habló del bosque como si también él necesitara refugio. Aderan se volvió hacia el ventanal abierto. Si lo deseas, dijo, puedo mostrarte un lugar antes de que te vayas. No habrá corte, no habrá guardias alrededor. Solo el jardín interior del lago. Es donde voy cuando necesito recordar que el reino no empezó con la corona. Lo miré con cautela. ¿Por qué querrías mostrarme eso? Porque allí fue donde decidí buscarte una última vez, hace años, antes de obligarme a renunciar a esa idea, respondió. Y porque no quiero que todo lo que exista entre nosotros sea una sala cerrada y preguntas difíciles. Sus palabras tocaron una fibra tierna y peligrosa dentro de mí. Miré a Mael. Él se encogió apenas de hombros, en ese gesto suyo que significaba que seguía alerta, pero ya no completamente en contra. Podemos ver el jardín, dijo, pero yo voy también. Aderan asintió con total naturalidad. Por supuesto. Nos levantamos. Yo todavía no sabía si estaba cometiendo una imprudencia o entrando por fin en una historia que llevaba demasiado tiempo esperándome. Solo sabía que mis pasos se sentían extraños, como si cada uno de ellos estuviera deshaciendo una costura antigua dentro de mí. Aderan abrió él mismo la puerta lateral del salón. Detrás se extendía un sendero de piedra blanca, rodeado por agua negra y flores que brillaban apenas bajo la noche. A lo lejos, entre la niebla ligera del lago, se veían columnas antiguas cubiertas de hiedra plateada. El jardín interior parecía salido de una canción vieja, una de esas melodías élficas que hablan de promesas nacidas en silencio. Di el primer paso hacia afuera, y en ese mismo instante apareció un guardia al final del corredor, respirando con prisa contenida. Su Majestad, dijo, inclinándose. El Consejo de las 7 Casas ya lo sabe. Aderan se quedó inmóvil. Una corriente helada me recorrió la espalda, porque comprendí al instante que, antes incluso de que yo pudiera decidir qué significaba todo aquello, el reino ya había empezado a hablar de mí. Sentí que el frío me subía por la espalda como agua de invierno. No hizo falta que nadie explicara quiénes eran las 7 casas ni por qué importaba que supieran de mí. En
Valdoria. Incluso los niños crecían escuchando sus nombres en voz baja. Las casas antiguas no gobernaban por encima del rey Alfa, pero sí sostenían el peso de la tradición, de la memoria y de todas esas reglas no escritas que a veces podían ser más duras que una ley. Si ellas ya hablaban de mí, entonces mi vida acababa de dejar de pertenecerme por completo. Aderan no mostró sobresalto. Solo vi cómo sus hombros se tensaban apenas, como si una carga conocida acabara de caer otra vez sobre él. El guardia seguía inclinado, esperando órdenes. Yo apreté la mano de Mael con instinto puro. ¿Qué saben?, preguntó Aderan. El guardia mantuvo los ojos bajos. Que una mujer del sur ha sido traída esta noche al pabellón del lago, y que vino acompañada de un niño. La precisión de la frase me hizo sentir expuesta de una manera casi física. No sabían mi historia, no sabían mi nombre completo, no sabían el motivo, pero sabían lo suficiente para empezar a construir el resto a su conveniencia. Aderan guardó silencio un instante. Luego dijo algo que no olvidaré nunca. Entonces escucharán de mí lo que deban saber, no de rumores. Había firmeza en su voz, pero también cansancio. No el cansancio del cuerpo, sino el de un hombre que lleva demasiado tiempo luchando no solo con enemigos, sino con estructuras que siempre encuentran nuevas formas de resistirse al cambio. El guardia dudó. La casa Virel ha pedido audiencia inmediata, Su Majestad. No esta noche, respondió Aderan. Nadie entrará aquí. El guardia inclinó más la cabeza y se retiró sin añadir palabra, cuando el corredor volvió a quedar en silencio. Yo ya no pude sostener la calma. Esto ha sido un error, dije. Aderan se volvió hacia mí de inmediato. No. Sí, insistí, sintiendo por fin el temblor abierto en la voz. Tal vez tú puedas detener a un consejo durante una noche, pero no puedes detener lo que harán mañana con esto. No puedes impedir las miradas, las sospechas, las historias. No puedes impedir que conviertan a mi hijo en una pregunta incómoda. Mael se acercó más a mí al oírme. Aderan no respondió enseguida. Me observó con una gravedad contenida, como si buscara una forma de acercarse sin invadirme. Tienes razón en una cosa, dijo al fin. No puedo impedir que el reino hable. Ningún rey controla del todo la imaginación de quienes lo rodean, pero sí puedo decidir lo que permito cerca de ti y de Mael. Negué con la cabeza. No entiendes. Yo he vivido lejos de eso precisamente para no depender jamás de promesas pronunciadas en salones hermosos. La gente poderosa siempre cree que puede proteger. A veces puede, pero cuando no puede, quienes caen nunca son ellos primero. El silencio que siguió fue profundo. No había enojo en su rostro, solo una tristeza serena, como si cada palabra mía le estuviera confirmando el tamaño real de la herida que debía enfrentar si quería acercarse a mí. Mael, que hasta entonces había permanecido callado, soltó mi mano y dio un paso al frente. Yo no quiero que mamá llore, dijo. Fue una frase sencilla, pequeña, pero cayó sobre los tres con la fuerza de una verdad irrebatible. Aderan bajó la mirada hacia él y se arrodilló despacio, quedando a su altura. Ese gesto me sorprendió más que cualquier declaración anterior. No había orgullo ni distancia en él, solo una atención total. Yo tampoco quiero eso, respondió. Mi hijo lo estudió con los ojos muy abiertos. Entonces no la pongas donde todos puedan hacerle daño. Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que tuve que apartar la vista un instante. Aderan no esquivó la frase. Eso es exactamente lo que estoy intentando evitar, dijo. No parece, replicó Mael. Por primera vez, el rey Alfa no contestó de inmediato. Observó a mi hijo con una mezcla extraña de respeto y pesar. Luego se puso de pie y se volvió hacia mí. No voy a pedirte que confíes esta noche, Elira. Sería injusto, pero sí voy a darte algo que quizá nunca te hayan dado quienes tenían más poder que tú. Me miró con una calma tan total que sentí miedo de lo que fuera a decir. Una elección real. Tomó aire y continuó. Puedes irte ahora mismo, y nadie volverá a acercarse a tu casa sin tu permiso. Haré que se cierre toda mención de esta noche, y asumiré yo solo la responsabilidad del rumor. O puedes dejar que yo hable mañana ante las 7 casas y diga la verdad que me pertenece, que te busqué durante años, que te invité aquí por decisión propia y que cualquier falta de respeto hacia ti o hacia Mael será tomada como una falta contra mí. Lo miré sin parpadear. No, esperaba aquello. Había imaginado insistencia, había imaginado persuasión, incluso cierta terquedad nacida del poder, pero no esperaba que pusiera sobre la mesa una retirada digna. Eso me desarmó. ¿Por qué harías eso?, pregunté en voz baja. Porque si lo que siento por ti ha de significar algo, no puede empezar quitándote aire, respondió. Las palabras quedaron vibrando dentro de mí. No era una promesa vacía, era algo más difícil y más raro. Respeto. Durante años, yo había sobrevivido a la vida. Aderan, en cambio, estaba ofreciéndome la posibilidad de decidir cómo entrar
o no entrar en la suya. Miré alrededor. El pabellón parecía más silencioso que antes, más frágil, como si todo dependiera ahora no del rango ni del destino, sino de mi respuesta. Sentí la presencia cálida de Mael a mi lado. Sentí también el peso del pasado, el recuerdo de aquella noche de invierno, la manera en que mi corazón había despertado otra vez al verlo, y debajo de todo eso sentí algo que llevaba mucho tiempo sin permitirme nombrar. Esperanza, pequeña, temerosa, pero viva. No quería perderla. Tampoco quería entregarme a ella sin cuidado. Di un paso hacia el ventanal abierto, necesitando mirar el lago para ordenar mis pensamientos. La superficie oscura reflejaba las lunas y las columnas antiguas del jardín. Era un paisaje hermoso, pero no perfecto. Había niebla, había sombra, había profundidad. Tal vez por eso me conmovió tanto, porque se parecía más a la verdad que a un sueño. Aderan, dije sin volverme aún. Si hablas mañana, ya no habrá marcha atrás. Lo sé. Y si lo haces, no estarás defendiendo solo una decisión, estarás desafiando a quienes esperan que todo en tu vida siga una forma antigua. Cuando contestó, su voz no vaciló. Hace tiempo que ciertas formas antiguas dejaron de merecer obediencia. Me volví hacia él lentamente. Mael me observaba con atención absoluta. Sentí que mi siguiente frase podía cambiarlo todo. No te daré una respuesta nacida del miedo, dije, pero tampoco una nacida del impulso. Aderan asintió. Es lo que esperaba. Respiré hondo. Entonces escucha la mía. Habla mañana. Vi algo encenderse en sus ojos. No triunfo, sino una emoción más honda y más contenida, como si apenas se permitiera creerme. Pero, continué, si das ese paso, lo harás sabiendo que yo no entraré en tu mundo para ser escondida, probada ni juzgada como si tuviera que merecer el derecho a existir cerca de ti. Y mi hijo tampoco. Aderan inclinó la cabeza con una solemnidad quieta. Ni tú ni Mael tendrán que mendigar lugar alguno cerca de mí. Mael lo miró y luego me miró a mí. ¿Eso significa que nos quedamos un poco más? A pesar del nudo en el pecho, sonreí. Sí, un poco más. Y fue entonces, justo cuando creí que la noche nos había concedido al menos un pequeño espacio de calma, cuando Cerys apareció de nuevo en la puerta con el rostro más tenso que le había visto hasta entonces. Su Majestad, dijo con voz baja pero urgente, la casa Virel no viene sola. Aderan se volvió. ¿Quién más? Cerys tragó saliva antes de responder. La heredera de la casa Erwin, y ha dicho que no piensa irse hasta ver con sus propios ojos a la mujer, por la que usted está dispuesto a desafiar al reino. No sé qué esperaba sentir al oír aquel anuncio, pero no fue miedo lo primero que llegó, fue cansancio. Un cansancio antiguo, profundo, el de todas las mujeres que comprenden en un solo instante que su vida ha dejado de ser una conversación privada y está a punto de convertirse en asunto de otros. Sentí el peso de las miradas antes de que entraran, sentí el juicio antes de oír la primera palabra, y, por encima de todo, sentí la urgencia de proteger a Mael de un mundo que podía convertir incluso la ternura en disputa. Aderan no perdió la calma. Hazlos esperar en la galería norte, dijo. Cerys vaciló apenas. Su Majestad, la heredera de Aerwin, ha insistido en que esto ya no pertenece solo a la corte. Entonces recuérdale que este pabellón sí, respondió él. La firmeza de su voz llenó el espacio. Cerys inclinó la cabeza y se retiró. Enseguida, yo me volví hacia Aderan. No quiero esto, dije en voz baja. No quiero ser el centro de una batalla entre casas antiguas. No lo serás si yo puedo evitarlo. Eso es precisamente lo que no entiendes, respondí, sintiendo cómo el corazón me golpeaba con más fuerza. Ya lo soy. Desde el momento en que supieron que estoy aquí, ya no me verán como una persona. Me verán como una amenaza, un desorden, una historia útil para defender sus propias ideas. Mael apretó mi mano. Mamá, podemos irnos. Lo miré, y por un momento estuve a punto de decir que sí. Podíamos regresar a nuestra casa, cerrar la puerta, intentar que el bosque y la rutina y el tiempo volvieran a protegernos. Podíamos fingir que aquella noche no había abierto nada, que un rey no había regresado del pasado con una verdad en la mirada, que mi corazón no había despertado donde yo creía haber sembrado resignación para siempre. Podíamos irnos, pero al mirar a Aderan comprendí algo que no había querido admitir. Si me marchaba por miedo, no estaría eligiendo paz, estaría eligiendo volver a desaparecer. Y yo ya había desaparecido demasiado tiempo dentro de mi propia vida. Aderan dio un paso hacia mí, lento, cuidadoso. No voy a pedirte valentía en nombre de mis sentimientos, dijo, pero sí quiero decirte algo antes de que tomes cualquier decisión. Si esta noche termina aquí, aceptaré tu elección y guardaré tu nombre donde nadie pueda dañarlo. Pero si decides quedarte a mi lado unos minutos más, no permitiré que nadie te humille por existir en este lugar. Sus palabras me llegaron con una claridad extraña. No prometían un cuento fácil, prometían presencia. Y eso, después de tantos años de sostenerlo todo sola, valía más que cualquier juramento hermoso. Respiré hondo.
entonces no les daré el regalo de verme huir, dije. Vi en sus ojos una emoción contenida, casi dolorosa de tan sincera. Gracias, respondió. Mael levantó la barbilla. Yo también me quedo, dijo. Aderan inclinó levemente la cabeza hacia él. Lo imaginaba. Pocos minutos después, las puertas del salón se abrieron. Entraron 3 personas. La primera era una mujer joven de una belleza tan fría y exacta, que parecía tallada en cristal de invierno. Su cabello plateado caía en una trenza impecable sobre un vestido azul pálido cubierto de bordados finísimos. Sus ojos, claros y serenos, se posaron en mí sin disimulo. No había odio en ellos, tampoco calidez, solo una inteligencia rigurosa que lo medía todo. Detrás venían 2 representantes de las casas antiguas, ambos silenciosos, vestidos con la solemnidad de quienes creen llevar sobre los hombros la continuidad del reino. La mujer fue la primera en hablar. «Así que eres tú», dijo. Yo mantuve la espalda recta. Supongo que eso depende de lo que te hayan contado. Algo parecido a una sonrisa cruzó sus labios. Interesante. Aderan se colocó a apenas medio paso delante de nosotros, no para ocultarnos, sino para dejar claro dónde estaba su posición. Lysara, dijo con voz firme, no te he concedido audiencia esta noche. La heredera de Aerwin lo miró sin agachar la cabeza. Y sin embargo, estoy aquí. Tal vez porque en ocasiones el reino reconoce antes que un rey cuando algo puede cambiarlo. No me gustó la frase, aunque no supe del todo por qué. Sonaba elegante, pero tenía ese filo de las personas acostumbradas a hablar en nombre de algo más grande que los demás. Uno de los consejeros dio un paso al frente. Su Majestad, las 7 casas exigen claridad. La presencia de esta mujer en el pabellón del lago, acompañada de un niño, ha despertado preguntas que podrían desestabilizar la percepción del trono. Sentí la vergüenza subir como un calor injusto, pero Aderan habló antes de que pudiera afectarme más. Entonces responderé con claridad, dijo. La invité yo. No ha venido por ambición, ni por favor, ni por error. Toda responsabilidad de esta noche es mía. El consejero frunció el ceño. Con respeto, no es solo la invitación lo que preocupa. Lo sé, respondió Aderan. Lo que preocupa es que el reino descubra que no todo lo valioso nace dentro de un apellido antiguo. La frase cayó en el salón con una fuerza serena. Lysara volvió a mirarme, esta vez con más atención, como si por primera vez dejara de evaluar el escándalo y tratara de ver a la mujer. ¿Y el niño?, preguntó ella entonces. ¿Qué lugar ocupa en todo esto? Antes de que el miedo pudiera hacerme callar, fui yo quien respondió. El lugar más importante de mi vida. Mi voz no tembló. Mael apretó mis dedos, orgulloso. No he venido aquí a pedir lugar en la corte, continué. No he venido a disputar alianzas ni títulos. Vine porque merecía escuchar una verdad antigua de labios de quien me la debía. Nada más. Lo que ocurra después será una decisión que no aceptará humillación para mí ni para mi hijo. Hubo un silencio largo. El consejero parecía preparado para replicar, pero Lysara levantó una mano y lo detuvo. Siguió mirándome unos segundos que parecieron mucho más. Luego preguntó, no a mí, sino a Aderan. ¿Es verdad? Él no apartó la vista de ella. Sí. ¿La buscaste durante años? Sí. ¿Y estás dispuesto a decirlo ante el consejo completo mañana? Sí. Lysara guardó silencio. Yo no entendía qué estaba ocurriendo detrás de sus ojos, pero poco a poco su expresión cambió. La rigidez inicial se transformó en algo más complejo. No ternura, no simpatía inmediata. Algo quizá más valioso. Comprensión. En Aerwin nos enseñan a distinguir entre el capricho y la decisión, dijo al fin. Y lo que veo aquí no se parece a un capricho. El consejero pareció desconcertado. Milady, Lysara lo interrumpió. No me interesan los rumores de pasillo ni los miedos de quienes confunden tradición con inmovilidad. Si su majestad está dispuesto a responder ante las casas con su nombre y su palabra, entonces el juicio no debe caer sobre ella. La miré sorprendida. Ella me sostuvo, la mirada por primera vez sin dureza. No te conozco, dijo, pero sí conozco el precio de ser observada como si una mujer fuera un símbolo antes que una persona. No permitiré que usen tu silencio para fabricar una culpa que no te pertenece. No esperaba ayuda, mucho menos de ella. Sentí algo aflojarse dentro de mí, una tensión que llevaba horas sosteniéndome la espalda. Aderan la observó con respeto. Te lo reconoceré. Hazlo mañana ante todos, respondió Lysara. No ante mí. Luego inclinó apenas la cabeza en mi dirección. No fue una reverencia plena, pero sí un gesto deliberado, un reconocimiento. Después se volvió y salió del salón, seguida por los consejeros, que ya no parecían tan seguros de la historia que habían venido a imponer. Cuando las puertas se cerraron, el silencio regresó como una ola lenta. Yo no me había dado cuenta de que estaba temblando hasta que Mael se abrazó a mi cintura. Ya pasó, susurró. Bajé la mano a su cabello y besé su frente.
Todavía no, mi amor, pero quizá lo peor de esta noche sí. Aderan se quedó donde estaba, como si comprendiera que incluso después de todo lo ocurrido no debía invadir ese instante entre nosotros. Esa contención suya me conmovió más que cualquier gesto grandioso. Entonces Mael lo miró. «Si mañana dices todo eso delante de todos», preguntó, «¿después mamá podrá volver a casa? ¿Tranquila?» Aderan se acercó despacio, lo suficiente para que su voz nos alcanzara con suavidad. «Sí, y si ella lo desea, nadie volverá a hacerla sentir pequeña por haber cruzado mi camino». Mael asintió, satisfecho por el momento. Luego bostezó. La tensión se quebró en algo casi tierno. Yo sonreí por primera vez en mucho rato. Ceris apareció poco después para ofrecernos una estancia segura donde descansar hasta el amanecer, lejos de cualquier nueva interrupción. Aderan dejó claro que nadie nos molestaría. Mael, agotado al fin, cayó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada del pequeño cuarto que nos prepararon junto al jardín interior. Yo, en cambio, no pude dormir enseguida. Salí al balcón de piedra mientras la noche empezaba a rendirse lentamente ante el alba. El lago oscuro parecía menos severo. Las flores brillaban apenas. La niebla se alzaba en hilos tenues, como un velo que el mundo retirara poco a poco. Aderan estaba allí cuando salí, como si hubiera sabido que yo buscaría aire antes que descanso. No habló de inmediato. Yo tampoco. Nos quedamos mirando el agua en silencio, dejando que el amanecer dijera primero lo que pudiera. Fui yo quien rompió la quietud. «No sé qué pasará mañana», ni yo, admitió. Eso me hizo sonreír. Un rey admitiéndonos saber algo. «Un hombre», corrigió en voz baja. Lo miré entonces. A la luz naciente parecía más cansado y más verdadero, menos figura, más alma. Por primera vez no vi en él al soberano ni al recuerdo del viajero enfermo, sino a alguien que había esperado mucho tiempo para poder hablar sin máscaras. Aderan dio un paso más cerca. «No te pediré respuestas que aún no tengas», dijo. «Solo quería que supieras algo, antes de que el día empiece a exigirnos fuerza». Esperé. «Nunca olvidé cómo me miraste aquella noche de invierno», continuó. «No como a alguien a quien debías impresionar, ni temer, ni obedecer. Me miraste como si yo aún pudiera ser simplemente un hombre cansado al que era posible ofrecerle calor. Desde entonces supe que, si alguna vez volvía a encontrarte, no querría un reino en el que tú no pudieras caminar sin bajar la cabeza». Sentí que el corazón me dolía de una manera dulce. «Yo tampoco te olvidé», confesé, «pero aprendí a guardar ciertas cosas donde no pudieran romperme». Él asintió con una tristeza leve. «¿Y ahora?» Miré el lago, luego el jardín. Luego pensé en Mael dormido, en la niña silenciosa que una vez fui, en la mujer en que la vida me había convertido, y en la posibilidad nueva, temblorosa, de no tener que seguir eligiendo siempre entre amor y dignidad. «Ahora», respondí despacio, «quiero ver qué ocurre cuando una mujer deja de esconderse de lo que siente, sin dejar de proteger lo que ama». Por primera vez en toda la noche, Aderan sonrió de verdad. No fue una sonrisa de triunfo, fue alivio, gratitud, esperanza. Y entonces hizo algo que valió más para mí que cualquier promesa de cuento. No me tomó por sorpresa, no buscó mi mano sin permiso, solo la ofreció, abierta, entre nosotros. Yo la miré un instante, luego la puse sobre la suya. El contacto fue cálido, quieto, real, sin corona, sin mercado, sin consejo. Solo dos vidas que, después de perderse demasiado tiempo, por fin dejaban de retroceder. Cuando el primer rayo de sol tocó el lago, entendí que el final de mi historia no sería una huida ni un rescate, sería una elección, y mientras sostenía la mano de Aderan, con el nuevo día naciendo delante de nosotros y mi hijo durmiendo a salvo a pocos pasos, supe que no había llegado hasta allí para convertirme en un adorno del reino. Había llegado para ser vista, amada y respetada sin desaparecer. Y esa, quizá, era la forma más verdadera de la magia que jamás había conocido.